Hola, ¿cómo están? Bueno, nos encontramos hoy acá para tratar el teórico de absorción-ilusión. Es una clase corta que la idea en realidad es ilustrar los principales conceptos para que les queden y después, bueno, ustedes vayan a leer. Pero bueno, la idea principal es esa, que llevan los principales conceptos, los puntos claves, principales características, para qué se usa y bueno, después ustedes van a buscar la bibliografía e interiorizarse más en los conceptos teóricos, ¿sí? Pero bueno, es como un paso rápido, así seguían. Así que bueno, en la clase de hoy vamos a hacer absorción-ilusión, que son dos técnicas diferentes, que muchas veces se pone como este título de absorción-ilusión, pero bueno, es la absorción por un lado, la ilusión por el otro, y se pueden hacer en conjunto, y generalmente se hace una a la sucesión de la otra, pero que sepan que una cosa es absorción y otra es ilusión. Eso es lo principal, ¿sí? Bien, bueno, primero algo que me parece muy importante es siempre volver a la base de la reacción antígeno-anticuerpo, ¿sí? Entonces, em, es importante que ustedes recuerden que la reacción antígeno-anticuerpo es específica, es reversible, es espontánea, es rápida y es afectada por la temperatura, el pH, por disolventes orgánicos y por enzimas, ¿sí? Es muy importante que ustedes recuerden esto y lo tengan muy presente, entonces van a poder entender por qué es y por qué se justifican las absorciones y las elusiones, ¿sí? Bien, siempre volver a lo básico es muy importante. Bien, la absorción. ¿Qué es la absorción? Bueno, es un proceso de unión de un anticuerpo a su determinado antígeno. ¿Cuál es la utilidad? Bueno, es la separación de múltiples anticuerpos, es remover un autoanticuerpo, se realiza para la confirmación de la presencia de un antígeno en la membrana eritrocitaria y para confirmar la especificidad de un anticuerpo. Separación de múltiples anticuerpos, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos un suero problema donde sabemos que tiene confirmado hace 3 años una anti-C chica y yo quiero saber qué otro anticuerpo podemos tener en ese suero, bueno, voy a utilizar células que sean C chica positivas y respetando el fenotipo del paciente, de ser posible, para no llevarnos algún otro anticuerpo, bueno, utilizamos esas células C positivas para llevarnos el anticuerpo anti-C que ese suero tiene, ¿no? Entonces ahí absorbo y, entre comillas, limpio el suero para poderlo estudiar en un panel con ese suero absorbido, que es el suero post-absorción, donde ya no tenemos el anti-C, vamos a tener otro anticuerpo en caso de haber. Es muy importante respetar el fenotipo, utilizar esas células que sean fenotipo igual al del paciente, o si no, como vamos a ver ahora, determinadas células con determinado fenotipo para no llevarnos algún otro anticuerpo por el fenotipo de la célula con la que estamos trabajando. También se utiliza para remover un autoanticuerpo. Vamos a utilizar este, tanto las células autólogas del paciente como halogénicas para remover un autoanticuerpo y así liberar de, de ese autoanticuerpo y poder evaluar si tiene o no un halo enmascarado. La confirmación de la presencia de un antígeno en la membrana eritrocitaria, como ustedes ya saben, en algunos subgrupos o por ejemplo, en el caso del RH del, la única manera de saber si tenemos presencia o no del antígeno D en la membrana, no sé si dije, bueno, sí, este, mm, saber si tenemos el antígeno D o no en la membrana es hacer una adsorción combinado con una elusión. Nosotros vamos a utilizar los glóbulos rojos del paciente y vamos a absorber anticuerpo anti-D, ¿sí? Y después vamos a realizar una elusión, por eso les digo que generalmente van combinadas, va una después de la otra, realizamos una elusión y vemos si logramos recuperar anticuerpo anti-D. Si logramos recuperar anticuerpo anti-D en la elusión, confirmamos que los glóbulos rojos de esa persona teníamos el antígeno D. Eso es lo que pasa en el fenotipo del, que es la única manera que tenemos de confirmar la presencia del antígeno D, ¿sí? Y después confirmar la especificidad de un anticuerpo.
Bueno, lo mismo, tenemos un anticuerpo, como hablamos en la clase de técnicas y herramientas para identificar anticuerpos. Bueno, tenemos un anticuerpo que no sabemos la especificidad, realizamos la absorción con células que tengan el fenotipo deseado y podemos confirmar la especificidad del anticuerpo. Como hablábamos, tenemos autoabsorciones y aloabsorciones. ¿Cuándo usamos cada una de ellas? Bueno, se realizan las autoabsorciones, se utilizan los glóbulos rojos y el plasma de la misma persona, por eso auto. Se utilizan en presencia de autoanticuerpos donde se buscan halos, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que los autoanticuerpos están dirigidos generalmente contra antígenos de alta frecuencia o contra componentes de la membrana. Lo que a nosotros nos interesa saber es si debajo de esas reacciones, que generalmente son panaglutinaciones, donde no podemos identificar especificidades, si abajo de esa interferencia por ese autoanticuerpo tenemos un haloanticuerpo, ¿sí? Entonces es ahí donde realizamos autoabsorciones. Con las células del paciente vamos a limpiar el suero, ¿no? Vamos a eliminar el autoanticuerpo y no nos vamos a llevar el halo, ¿sí? Porque si es un halo anticuerpo, ese paciente no tiene el antígeno en sus glóbulos rojos, ¿sí? Entonces vamos a eliminar el autoanticuerpo y vamos a dejar el halo para poder pasarlo por un panel de identificación. Atención, suelen ser necesario hacer la ilusión de los glóbulos rojos para liberar los sitios antigénicos. Si estamos hablando de un autoanticuerpo, generalmente los sitios antigénicos de ese paciente están colapsados por ese autoanticuerpo. Si yo tengo todos los sitios antigénicos ocupados, no voy a poder absorber nada. Entonces, en este caso, hacemos previo a hacer las autoabsorciones elusiones de ese glóbulo rojo para liberar esos sitios antigénicos. Entonces, acá es un claro ejemplo de que no siempre va la ilusión posterior a la absorción. En este caso hacemos una ilusión para luego realizar la absorción, ¿sí? Y acá un dibujito, tenemos autoabsorciones, una muestra con autoanticuerpos, glóbulos rojos autólogos, paso los glóbulos rojos por el suero, quedan los anticuerpos adheridos a, a los antígenos que tiene el paciente y la muestra es sin autoanticuerpos, sin aloanticuerpos, ¿sí? Entonces acá tengo una muestra que en este caso este paciente no tiene halos debajo de ese autoanticuerpo. En este caso sí tengo una muestra con halos y autoanticuerpos, tengo la muestra, tengo los glóbulos rojos autólogos, paso estos glóbulos rojos autólogos por el plasma del mismo paciente, los anticuerpos que se adhieren son los autólogos y en este plasma me queda el suero absorbido con los haloanticuerpos libres. Este suero lo puedo pasar por un panel de identificación y voy a poder sí determinar la especificidad. ¿Bien? Después tenemos las haloadsorciones, que se utilizan glóbulos rojos halogénicos, es decir, el plasma del paciente y los glóbulos rojos de una persona diferente. Se pueden utilizar para eliminar autoanticuerpos cuando el paciente fue recientemente transfundido, ¿sí? Porque si tenemos un paciente que fue transfundido, tenemos glóbulos rojos tanto del paciente como de la bolsa transfundida. Entonces, en ese caso no podemos hacer autoadsorciones. Si el paciente fue recientemente transfundido, realizamos haloadsorciones. También utilizamos haloadsorciones cuando la hemoglobina del paciente o la clínica del paciente no nos permite tomar suficiente muestra como para realizar autoabsorciones, ¿sí? Bien, bien. También, atención, puedo remover a los anticuerpos dependiendo del fenotipo de las células seleccionadas, ¿sí? Recuerden que antes, cuando estábamos haciendo para eliminar un autoanticuerpo, usábamos las células del paciente. En este caso, al realizar una absorción con glóbulos rojos halogénicos, tengo que tener especial cuidado. Tengo dos opciones. Si ya fenotipé previamente al paciente, buscar células que sean el mismo fenotipo que el paciente para no llevarme el posible haloanticuerpo que pueda estar solapado, ¿se entiende? Si no, la otra posibilidad es
utilizar tres tipos de células diferentes, R1, R1, R2, R2 y R chica, R chica. Una debe ser Kell negativa y después vayan a buscar en la bibliografía también que hay especificidades con otros sistemas para tener reparado y no llevarnos así posibles especificidades de haloanticuerpos. Entonces, especial atención en eso, en este caso de las haloadsorciones, los fenotipos de los glóbulos rojos seleccionados. Bien. Bueno, llegamos a la ilusión. La ilusión es un método que mediante medios físicos o químicos se realizan cambios en la unión antígeno-anticuerpo. Recordemos que la unión antígeno-anticuerpo es reversible y está formada por enlaces no covalentes y como dijimos al principio, se puede modificar por el pH, por la temperatura y por disolventes orgánicos. Entonces, todo eso que hablamos al principio de la clase es lo que va a tener especial atención a la hora de realizar una elusión. ¿Cuál es el objetivo de la elusión? Bueno, es disociar la unión antígeno-anticuerpo para posteriormente estudiar el resultado de esa elusión que se llama el WAT, ¿sí? Siempre que hacemos una elusión vamos a tener que estudiar el resultado, si no, bien. ¿Cuándo realizamos la elusión? Bueno, lo realizamos cuando tenemos la investigación de una prueba de antiglobulina humana directa positiva. Tenemos un test de Coombs directo positivo. Bueno, queremos saber cuál es la especificidad de ese anticuerpo. Entonces realizamos una elusión. Ese resultado de la elusión se llama eluato y a ese eluato lo enfrentamos. Puede ser tanto a un panel de screening como a células A, B y O. Si estamos hablando de una enfermedad hemolítica, bueno, lo pasamos por las células también. Después, realizamos una elusión para la concentración de anticuerpos, como puede ser el caso cuando hablamos de la fenotipificación, ¿se acuerdan? Bueno, habíamos hecho una absorción previa del anticuerpo anti-D y bueno, después lo que vamos a hacer es eluir ese anticuerpo, ahí estamos concentrando esos anticuerpos y podemos determinar el fenotipo. Y la preparación de glóbulos rojos libres para realizar el fenotipo o la absorción, que también lo habíamos visto anteriormente. Hay veces que los sitios antigénicos están solapados, como puede ser el efecto de bloqueado, donde el antígeno D del glóbulo rojo están todos solapados de anticuerpos anti-D, donde aparentemente a la hora de fenotipar nos da un fenotipo negativo, pero en realidad es porque los sitios antigénicos están totalmente colmados y no nos permite la fenotipificación. Lo mismo para las autoabsorciones que hablábamos hace un rato, liberamos esos sitios antigénicos para poder hacer posteriores adsorciones. Entonces ahí están el estudio y de cuándo utilizamos la ilusión. ¿Qué tipos de elusión tenemos? Bueno, tenemos elusión por calor a 56 grados, que es útil para el estudio de la enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido por el sistema AB0. Tenemos la elusión de Lewy, llamada también congelación-descongelación, útil también en enfermedad hemolítica por ABO. Tenemos la elusión por éter, disolvente orgánico, ideal para anticuerpos de clase IgG diferentes a los del AB0. Y tenemos la elusión ácida, glicina ETA, para IgG e IgM. También otra clasificación que podemos tener de la elusión es si son conservadoras de membrana o no conservadoras. Esto es muy importante porque, como decíamos, hacemos a veces las elusiones para después poder fenotipar. Si nosotros hacemos una elusión no conservadora de membrana, no vamos a poder realizar la fenotipificación después porque esa membrana se va a ver roto y no vamos a tener membrana de la cual haya antígeno para que podamos fenotipar. Entonces eso es muy importante a la hora de nosotros elegir la ilusión que vayamos a realizar. Lo mismo si estamos frente a una posible enfermedad hemolítica por ABO, bueno, vamos a elegir tal vez una ilusión de Lewy, este, que bueno, que es la que permite identificar eluir esos anticuerpos del ABO, ¿sí? Y bueno, después, acá les traje una tabla que en realidad resume lo que hablamos anteriormente acerca de el objetivo que tiene cada elusión y los inconvenientes pertinentes a cada método. Y bueno, la absorción-elusión, como hablamos anteriormente, creo que ya fuimos comentando más o menos los casos, pero para que les quede resumido, es una combinación de estos procesos
Se utiliza en autoabsorciones, como hablamos, para liberar los sitios antigénicos. Primero hacemos las eluciones y después realizamos las absorciones para separar anticuerpos también, para identificar anticuerpos con reactividad débil, que hacemos la adsorción y después hacemos una elución concentrando esos anticuerpos adheridos al glóbulo rojo. Ahí hacemos la combinación de ambas técnicas, y para la confirmación de subgrupos de AB0, también cuando tenemos baja expresión del antígeno, absorbemos el anticuerpo y después lo eluimos y enfrentamos a células para confirmar la presencia del antígeno en cuestión. Y bueno, como les decía, era una clase corta, es para que ustedes tengan un pantallazo general, vuelvan a las bases de la reacción antígeno-anticuerpo, las características, los medios que tienen influencia en la misma, y bueno, vean ahí las posibilidades que tenemos técnicas y las varias oportunidades que tenemos para realizarlas. Vayan a la bibliografía, amplíen los contenidos. Muchas gracias.